aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre». Entonces él le contestó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme». Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: «Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: «Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible». Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte». Jesús le respondió: «Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna». Palabra del Señor. Queridos hermanos, debemos tener presente que en estos momentos, en el Evangelio de Marcos, Jesús se encuentra cada vez con más incredulidad y oposición por parte de los judíos, y que está de camino hacia Jerusalén, donde será entregado a la muerte, como lo ha anunciado ya más de una vez. Es necesario entonces recordar esto para comprender todo lo que puede significar la invitación a este joven hombre rico: «Ven y sígueme». El joven de este Evangelio le presenta a Jesús una pregunta realmente importante que lleva en su corazón toda persona humana: ¿cómo tener en herencia la vida eterna? O formulada de otra manera: ¿cómo salvarse? Sin embargo, el joven, en el planteamiento de su pregunta, que es muy legítima, tiene un error. Se dirige a Jesús llamándolo buen maestro o maestro bueno, tratándolo como un rabino entre otros. Quiere simplemente conocer la opinión de un maestro entre otros, reservándose el derecho de juzgar si su enseñanza le gustará o no, el derecho de aceptarlo o de rechazarlo. Esto es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Yo decido.
Pasa mucho en la confesión, hermanos, también. ¿Vieron cuando hay personas que tienen alguna duda moral y quieren pedir un consejo? ¿Qué hacen muchas de esas personas? Empiezan a pedir consejo como picoteando, a ver quién me va a decir lo que quiero escuchar. En la confesión, yo, pero ¿esto lo preguntó a otro sacerdote? Sí, padre, lo pregunté, pero uno me... Y bueno, no, entonces no hay deseo. Cuando la cosa es clara, muchas veces la cosa es clara, no tengo que andar preguntando a todo el mundo a ver que me digan lo que quiero escuchar. Lógicamente, no somos Jesús los sacerdotes, tenemos muchos errores, pero basta con que seamos fieles a la Iglesia, porque la moral no la ponemos nosotros. No existe la moral del padre tal o del padre cual. Existe la moral de la Iglesia que hemos recibido y nosotros humildemente, también cuando un sacerdote recurre a la confesión y hay una duda de conciencia, tiene que seguir el mismo principio, no andar, porque vieron que lo que se dice vulgarmente es cierto, cada maestrito tiene su librito. También pasaría con los médicos, cuando hay una enfermedad que no tiene un protocolo claro, cada médico según su formación va a recomendar un tratamiento. Imaginen ustedes que van a consultar a 3 o 4 y cada uno agrega alguna cosa a ese tratamiento, cómo termina luego ese cuerpo, ese organismo. Así pasa en la vida espiritual. Necesitamos tener una orientación clara para seguir en el camino de la fe. Jesús entonces, cuando recuerda que solo Dios es bueno, implica que la respuesta que va a dar Él, la que encontramos en el Evangelio, no es de un maestro más, de una escuela más, sino que es un mandato divino que exige una acción más bien que una discusión sin fin. Jesús le recuerda al joven el núcleo central de la ley. Notemos al pasar que deja de lado los primeros preceptos del Decálogo que se refieren a Dios y no cita más que aquellos que se refieren al prójimo, indicando así muy claramente que la vida eterna no significa interesarse solamente por lo que pasa después de la muerte, o tal vez la ecuación de lo que podría ganar por los méritos en los actos que hacemos. Si yo hago todo esto, el Señor me tiene que bendecir, me tiene que hacer el bien, me tiene que devolver tal o cual cosa. A este primer tema, Jesús añade otro segundo tema muy importante para él en el contexto de su subida a Jerusalén, el tema de la cruz. Un tema muy querido de Jesús, lo vuelvo a decir, es que nadie se puede unir a Él si no se desprende de otras cosas o de otras personas. No de todas las cosas y de todas las personas, pero sí de algunas cosas y de algunas personas. El joven en cuestión no podía atarse a Jesús porque tenía grandes posesiones y no se podía resignar a abandonarlas para seguirlo. La lección del primer estrato de este relato es que la salvación es un don gratuito de Dios. Tanto el joven que se presenta a Jesús como los discípulos mismos al final del relato preguntan: ¿quién puede salvarse? La respuesta de Jesús es que eso es imposible a los hombres, sean ricos o pobres. Los que pueden ser salvados solo son los que Dios salva. A los hombres les es imposible, a Dios le es posible y les ofrece siempre este don. Nos ofrece siempre este don a todos, pobres y ricos, santos y pecadores. Todos con su gracia podemos salvarnos. El Evangelio habla, en otro lado, del Dios dinero, del Dios de los bienes. En el griego, mamona sería el antidios, porque crea una especie de mundo alternativo, cambia el objeto a las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y ya no están puestas en Dios, sino en el dinero. Se realiza una siniestra inversión de todos los valores. Nada era imposible para Dios,
dice la Escritura en el Antiguo Testamento, y también todo es posible para quien cree, dice el Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento. Pero el mundo dice, todo es posible para quien tiene dinero. Y a un cierto nivel, todos los hechos parecen dar la razón a esta afirmación. Todo es posible, todos sueñan con tener mucho dinero. Y a veces sueñan con quedarse con el dinero del otro, del familiar. Muchas veces vienen también, ya que hablé de la dirección espiritual, muchas veces viene gente asustada porque los hijos se le quieren quedar con la casa todavía con el padre vivo. Hoy en la misa de la mañana explicaba un tango, un poquito de argot, perdón que soy un poco largo a veces. Hay un tango que dice con un lenguaje propio de Argentina, dice: cuando manches que a tu lado se prueban las pilchas que vas a dejar. Eso traducido en un castellano más asequible diría: cuando te des cuenta que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Qué feo que vengan a nosotros por interés, que haya interés en lo que uno tiene, en lo que uno deja, y que no haya, ven, una inversión de la fe, la esperanza y la caridad. Un filósofo, Carlos Marx, que ha hecho sobre el dinero uno de los análisis más agudos, habla de la omnipotencia alienante del Dios dinero. Lo que mediante el dinero está a mi disposición, dice él en un ensayo, esto es, lo que yo puedo pagar, eso es lo que yo mismo soy. Cuanto mayor es el poder del dinero, tanto más grande es mi poder. Yo soy feo, pero puedo comprarme la más bella entre las mujeres, y por lo tanto, dice en el ensayo, está haciendo una crítica, por lo tanto no soy feo. Soy cojo, pero si puedo comprarme 2 magníficos caballos, es como si tuviese 8 piernas, entonces no soy cojo. Pero la crítica de Marx, aun cuando perspicaz, no está en disposición de cambiar las cosas y no es ni siquiera del todo coherente. Si las necesidades del hombre son solo las económicas, ¿cómo se puede demostrar que el dinero es un poder alienante e inhumano, que es lo que trata de hacer él en ese escrito? ¿No admite él mismo que sirve de maravilla para satisfacer tales necesidades? Porque lamentablemente podemos comprar al otro, porque el otro a veces se deja comprar. Sobre esta base no se va mucho más allá de las tradicionales invectivas que se leen en los poetas y en los filósofos contra el dinero. Mas el Dios dinero, por así decirlo, se ríe de todo esto. Una crítica eficaz de la omnipotencia alienante del dinero se puede hacer solamente si se conoce otro orden de riqueza, una instancia superior que lo relativice y lo juzgue. Jesús no se ha limitado a describir o maldecir el poder del dinero, lo ha roto revelando un bien alternativo infinitamente más precioso, el bien del reino de Dios. Si quieres estar seguro en tus riquezas, dala a los pobres para que estén en el reino de Dios. Sin embargo, para recibir este don se debe crear en sí un vacío que aspire a ser colmado. El historiador judío Flavio Josefo cuenta cómo el general romano Pompeyo, después de haber capturado Jerusalén en el año 63 a.C., se paseó dentro del templo, en el lugar más sagrado, en el Sancta Sanctorum, con sus ayudantes, y ya no estaba el Arca de la Alianza en el templo de Jerusalén, y no encontró entonces nada ahí, absolutamente nada. Era el modo judío de presentar la naturaleza inefable de Dios. Asimismo, los místicos han considerado siempre este vacío, esta nada, como una disposición necesaria para ser transformado en Dios, para ser salvado. Es una nada positiva, porque es nada para ser llenada de Él y del amor al prójimo por Él. Jesús repitió este mensaje utilizando numerosas figuras en el Evangelio. Amén, amén, yo les digo, a menos que un grano de trigo no caiga en la tierra y muera, permanece solo,
pero si muere da mucho fruto. El que quiera ganar la vida la perderá, pero el que la pierda la ganará. Cuando Jesús, de camino hacia Jerusalén, le dice a sus aspirantes de discípulos: ven y sígueme, los invita a compartir este misterio pascual como al joven. Pero eso presupone la renuncia a todas las relaciones y a todos los deseos. Lo había mencionado a los otros discípulos de antemano cuando les dijo que para la misión no lleven ni oro ni dinero, nada de alforjas para la jornada, no túnica de recambio, no sandalias ni bastón, que lo lleven a Él. Porque si nosotros llevamos cosas, nos llevamos a nosotros. Y si nosotros nos anunciamos a nosotros mismos, no anunciamos el Evangelio. Queridos hermanos, hoy es día 13 de octubre, la última aparición de Nuestra Señora en Fátima. La Virgen hace un llamado a la conversión, a volver a Dios. Volvamos a Dios, nuestra verdadera riqueza. Fijémonos, Cristo no critica ni a la riqueza ni a los ricos, critica la riqueza y los ricos que atrapan el corazón, lo aíslan, lo hacen egoísta y no lo dejan desarrollarse con toda la plenitud de cara a Dios y de cara al prójimo. Que María interceda para que nosotros nunca tengamos un corazón avaro, un corazón aislado, un corazón ensimismado en nosotros mismos. Por eso queremos hoy rezar para que nosotros tengamos la verdadera riqueza que es la del reino de Dios. Recemos también especialmente por nuestros seres queridos difuntos, aquellos que recuerdan un ser querido que ha partido. Recemos por aquellos que tienen todo tipo de necesidades económicas, afectivas, espirituales, y recemos para que de verdad invirtamos en el verdadero tesoro, el reino de Dios, dándole a Jesús nuestra vida y nuestro corazón.